Buenos días. Primero agradecer la invitación. Para mí es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes una reflexión que bueno, vamos desarrollando desde hace largo tiempo y bueno, en este compromiso en el cual ahora he asumido mi ejercicio filosófico, que ahora es como directora de filosofía de la Universidad Intercontinental, pues realmente me siento muy comprometida con este tema. Yo, para comenzar, he preparado un pequeño texto para no irme por las ramas y entonces quisiera dar lectura. Es muy breve, precisamente considerando que este es un conversatorio y que hay que poner un tema sobre la mesa y comenzar a reflexionar juntos sobre él. Bueno, voy a comenzar con una cita, y es una cita de Gaudium et Spes, y dice: recuerden todos los pastores, además, que son ellos los que con su trato y su trabajo pastoral diario exponen al mundo el rostro de la Iglesia, que es el que sirve a los hombres para juzgar la verdadera eficacia del mensaje cristiano. El ejercicio reflexivo que se ha propuesto como tema central de este encuentro me parece fundamental, como un intento de ponerse a la altura de nuestro tiempo. Las grandes crisis generan precisamente la necesidad de que el ser humano se plantee ir mucho más allá de lo que es y también de lo que ha sido. Hoy estamos llamados a producir una transformación, a dar vuelta al timón, a tomar conciencia sobre lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien, para caminar con paso firme hacia el cumplimiento de un sueño. ¿Cuál es ese sueño? Y cito, y todos ustedes van a reconocer la cita. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Termina cita. Ese sueño es llamado de muchas maneras, pero se refiere en última instancia a la vida lograda del ser humano. Y esa vida es precisamente comunión. Es curioso, pero el proyecto civilizatorio de este tiempo, también conocido como la modernidad, surge precisamente desde la interpretación del cumplimiento de este sueño. Pero el sueño enfocado en la abundancia del pan. Se pensó entonces que el problema era básicamente la escasez. Entonces se produjo una economía basada en los recursos limitados. Había que producir lo más posible. Producir sin descanso, aprovechando el desarrollo de la técnica en este sentido. Y efectivamente se produjo la abundancia de productos, pero el sueño no se cumplió. Más aún, podemos decir fácticamente que nunca hemos estado más lejos del sueño, como en este tiempo, pero también nunca hemos estado más cerca de poder producir este sueño. Hace una semana salió una noticia en los diarios que cuestiona toda racionalidad. El día de hoy, 8 hombres poseen la riqueza equivalente a 3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial. Sí, 8 personas. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
¿Cómo es que el siglo de la ciencia puede coronarse con esta noticia? Es verdaderamente paradójico, pero no es difícil de comprender. La plenitud del sueño no se logra produciendo la abundancia, sino realizando aquello que produce la verdadera abundancia. Y por eso la reflexión de la misa de hoy viene excelente. Lo que había que aprender de la enseñanza de los apóstoles no era producir el pan, sino aprender a partir el pan. Porque en el compartir, en el abrirme a satisfacer la necesidad del otro, es donde se da el milagro de la multiplicación de los panes. La apertura al otro y ponerme a su servicio es lo que produce esa abundancia soñada. Es lo que genera la comunión, es lo que produce alegría y la sencillez de corazón. Vuelvo a la cita, al final de la cita. Dice, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que había de salvar. La pregunta que me surge en este punto es ¿cómo se salva a alguien? Pareciera que se salva enseñando a partir el pan. Se salva a alguien enseñando cómo se produce la comunidad. Haciéndose cargo del otro, se salva mostrando con el ejemplo que hemos venido a este mundo a ser responsables. Y a ser responsables por esta hermosa creación que el Creador ha puesto en nuestras manos. Nos lo dice de tantas maneras. Nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Ama a tu prójimo. Da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo, da una barca al peregrino. Haz justicia con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Hazte cargo del otro. Estamos llamados a producir comunidad con el otro, con el más lejano, con el más ajeno, con el más distinto. En contraposición, la modernidad surge como un proyecto para unificar el mundo desde una sola concepción de realidad. Pero dicha unificación no responde a la construcción de una comunidad, porque no genera apertura al otro, sino que genera instrumentalización del otro, en función de producir un proyecto que no es el proyecto del otro. Es un proyecto que aleja al instrumentalizado, lo aleja de sí mismo y lo anula en su dignidad. En los últimos años, la Iglesia Católica ha emprendido un camino declarado para volver al origen, para desmarcarse de esa modernidad y sus principios. Por eso las misiones, el día de hoy, no pretenden llevar a Dios a todo el mundo, sino, como dicen los misioneros de Guadalupe, se trata de encontrar el rostro de Dios en su paso por el mundo. Rostro que se asoma cuando presenciamos la alegría del compartir en comunidad, en idiomas incomprensibles, que de pronto se revelan en toda su riqueza y sabiduría cuando asoma una sonrisa humana que se abre a la hermandad con el otro. Con la idea de una iglesia en salida, el reto que tenemos el día de hoy es profundizar este mensaje, el mensaje de descubrir a Dios en su paso por el mundo, porque en su paso le enseñó al ser humano a construir comunidad. Y eso le enseñó en todos los confines de la tierra y en todas las culturas. En todas las culturas le enseñó a partir el pan y a producir el milagro. Como decía el padre Beni Bertrand Emerusabe, originario de Burundi, hoy predicador en Xochimilco, tenemos que aprender a caminar descalzando nuestros pies, tomando conciencia de que la tierra que pisamos es sagrada. Y con esa reverencia
tenemos que retomar el camino. Hoy tenemos un gran reto por delante y es aprender a ver el rostro de Dios en todo ser humano y actuar en consecuencia. Creo que la pastoral tiene una enorme responsabilidad dentro de la universidad. Como herramienta de sensibilización de los alumnos, para prepararlos, de manera que cuando ejerzan su profesión, cualquiera que ésta sea, lo hagan siempre al servicio del otro, del que está en una situación desigual sobre todo, del necesitado, y se comprometan en reestructurar la comunidad humana que hemos perdido y que es lo único que puede salvarnos como humanidad. Muchas gracias.